A veces no es bueno aferrarse a cosas que pueden ser imposibles, o en su caso están prohibidas ante Dios y la sociedad. Crecí con mi madre y 2 hermanos más pequeños, porque mi padre se fue a los Estados Unidos, y al intentar cruzar la frontera, tuvo mala suerte y la policía le disparó. En ese instante él murió, y ni siquiera pudimos ver su cuerpo. Este se quedó allá porque por falta de dinero no lo logramos traer a México. Pues ¿qué podíamos hacer? En ese tiempo, mi madre apenas si sacaba unos centavos para darnos de comer. Un día, llegó inesperadamente un tío de visita a la casa. Era hermano de mi padre, quien vivía lejos en el estado de Guanajuato, y yo me encontraba en Puebla viviendo con mi madre. El tío, de nombre Gustavo, nos visitó después de enterarse de la muerte de papá, pues según se llevaban bien, aunque la mayor parte del tiempo vivieron por separado. Al parecer mi abuela paterna se juntó con otro hombre, y mi padre se quedó con su papá. Esa historia es muy larga, pero no me encuentro aquí para hablar de ella, sino de las cosas que me pasaron a causa de mis decisiones, las cuales no puedo decir si son buenas o malas. Solo son situaciones, las cuales decidí que pasaran, y pues para ser sincera, no me arrepiento. Mi madre recibió con calidez a mi tío. Este le dio dinero para comprarnos cosas que nos hacían falta. Yo tenía, me acuerdo, 10 años. Vivíamos en 2 cuartitos de lámina. En uno era la cocina y en el otro dormíamos. Había solo 2 camas. En ese momento, mamá le ofreció a mi tío quedarse unos días, y este aceptó. Como no había más espacio, el tío Gustavo durmió conmigo en la otra cama desde el primer momento. Bueno, yo veía normal eso, porque era hermano de papá. Conforme pasaron los días, él no se iba. Se quedó en casa y le ayudó a mi madre con los gastos para la comida, e íbamos a la escuela. Habíamos dejado de asistir cuando mi padre se fue a los Estados Unidos, porque apenas se alcanzaba para comprar 1 kilo de tortillas. Entonces, al ver que el tío Gustavo le daba dinero a mi madre, ella estaba encantada y comenzó a verse contenta. Podía comprar en el mercado hasta carne y alguna fruta, cosa que tenía muchísimo tiempo que no probábamos. Después de unos días, un día escuché a mi madre platicando con mi tío, donde decía que se pensaba quedar a vivir con nosotros. Ella se puso muy feliz, y al día siguiente no supe por qué me decía que me portara bien con él, porque nos daba dinero y hasta podía seguir yendo a la escuela. Le hice caso, porque la verdad el tío Gustavo se portaba bien conmigo. Me compraba vestidos nuevos y hasta golosinas de esas que estaban algo caras, a mí y a mis hermanos. Él se estableció en el pueblo. No sabía de dónde tenía tanto dinero, pero puso un negocio de ladrillos. Con el tiempo le iba muy bien. Hasta nos cambiamos de casa a una mucho más grande. Pero siempre quería seguir durmiendo conmigo en la misma cama. Por otro lado, mis hermanos ya tenían su cuarto aparte. Eso no me molestaba, porque bueno, me fui encariñando mucho con él, y pues me alegraba siempre de verlo cuando llegaba de trabajar. Mi madre me enseñó a atenderlo a la hora de la comida. Hasta me decía que aprendiera a cocinarle lo que a él le gustaba, y así fue. En ese momento comencé a ver a los vecinos que murmuraban a mis espaldas. Para ese momento yo ya tenía 13 años. Apenas me había bajado la regla y mi cuerpo comenzó a desarrollarse. Sin embargo, un día mi madre me dijo seriamente que ya no iba a poder seguir yendo a la escuela, porque tenía que aprender muchas cosas para atender como se merecía a mi tío. Pasaron los años, y cuando dormía con él, me abrazaba muy fuerte,
A veces sentía que acariciaba todo mi cuerpo, pero después se quedaba dormido. Para mí ya era muy normal, ya que había venido durmiendo con él desde los 10 años, y le tenía mucho cariño. Después de un año, cumplía exactamente 14. Ese día mi tío me regaló un vestido de flores azules, muy bonito por cierto. Me acuerdo que se encerró a platicar con mi madre, y luego ella, junto con mis 2 hermanos, salieron con unas bolsas grandes. Nos vamos a vivir a otra parte. Tú te quedarás con tu tío, ella me dijo. En ese momento no entendí por qué, pero ella se fue con mis 2 hermanos y yo me quedé sola con el tío Gustavo. Ese día era mi cumpleaños y él me compró un pastel con un pollo rostizado. Puso música en la casa y me dijo que íbamos a celebrar porque estaba a punto de cambiar nuestras vidas. Recuerdo que el tío tenía cerca de 48 años y yo apenas había cumplido los 14. Partimos el pastel para celebrar, pero me sentía triste por no contar con mi mamá. No terminaba de entender su decisión, y al preguntarle, no dijo nada. En ese momento, ya casi era de noche. Entonces el tío se acercó y me preguntó si lo quería. Y en el fondo yo sabía que sí lo quería muchísimo. De alguna manera se había convertido en alguien importante en mi vida. Ese cariño que le tenía era muy grande, porque siempre me consentía y me trataba bien. A partir de ahí, mi vida cambió por completo. Pero créanme que aunque tenía 14 años, no estaba consciente de todas las cosas, pues mi madre me limitó a relacionarme con otras personas durante la infancia. Después de la celebración, el tío había tomado 2 cervezas. Entonces solo nos dijo que vayamos a dormir. Cuando nos recostamos, comenzó a tocarme el cuerpo. Luego, al oído preguntó, ¿me quieres? Le dije que sí. Entonces déjate llevar y debes complacerme. En ese momento me hizo su mujer. Al principio no comprendía, pero con el paso de los segundos, mi tío logró mostrarme una parte de la vida que tarde o temprano iba a conocer. Entonces dejé que tomara mi cuerpo. Me entregué a mi tío y él me hizo su mujer muy apasionadamente. Yo me sentí bien. Nunca había experimentado algo así, y mucho menos lo imaginé, pues mi madre jamás me hubiera hablado del sexo y esas cosas. Entonces, a partir de esos momentos, me convertí en la mujer de mi tío. Él cumplía con su papel e iba a trabajar, y llegaba con dinero a la casa. Yo poco a poco me fui enseñando a ser un ama de casa, pero la gente comenzó a murmurar a mis espaldas sobre mi situación. Por donde quiera que iba, escuchaba que hablaban de mí. Viejo desgraciado. A veces la gente decía, es solo una niña. Pero yo me sentía la chica más feliz del mundo, y el haberme convertido en mujer en los brazos de mi tío, había sido lo mejor que me hubiese pasado. Con el paso de los días, hacíamos el amor durante las noches. Al principio yo era una inexperta, pero mi tío me fue enseñando muchas cosas, y bien que lo disfrutaba mucho. Él me trataba de maravilla. Hasta cierto punto, sentía cuánto amor me tenía en la forma en que me miraba, en que me hacía el amor, y en la manera como me cuidaba. No dejaba que algún chico se me acercara. Para eso me prohibía salir sola de casa. Y bueno, tenía razón, porque en donde iba siempre terminaban preguntándome por qué era su mujer. Una tarde, mi madre me visitó. Para ese momento, preguntó cómo me estaba yendo, y le dije que muy bien. Al parecer, mi tío le seguía dando dinero a ella y a mis hermanos, quienes continuaron yendo a la escuela. Pasaron los días, las semanas y los años.
En ese entonces ya tenía los 16 y mi tío 50. Un día, él me preguntó si tomaba algunas pastillas anticonceptivas, porque nomás no me embarazaba. Le dije que no, y fuimos al doctor a otra ciudad. Allí me hicieron algunos estudios, donde tenía un problema en la matriz, por lo que no podía embarazarme. Sin embargo, los médicos cuestionaron mi situación acerca de mi edad. Para ese entonces, mi tío dio una cantidad de dinero, y fue así como me dejaron en paz. Nos hicimos varios estudios, pero en todos arrojaba que tenía algo de quistes en los ovarios, lo cual no recuerdo bien. Pero pues me era algo imposible concebir. Mi tío estaba desesperado porque deseaba tanto tener un hijo. Sin embargo, al intentarlo mucho tiempo, no lograba embarazarme. Pasaron los días y en una ocasión, este llegó con una santa muerte a la casa. La había comprado en una tienda, de esas donde venden hierbas, veladoras y esas cosas de limpias y demás. Le pregunté que qué significaba eso, y él solo dijo: «Ven aquí y cierra los ojos». Hice lo que me pidió, y al siguiente mes, mi sorpresa fue que no me bajó la regla. Esperé durante unos días, pero esta no llegaba, y al hacerme una prueba de embarazo, salió positiva. Cuando le di la noticia a mi tío, este estaba feliz y se puso como loco de alegría. Me consintió mucho más y hasta no dejaba que hiciera algún esfuerzo al lavar ropa o en la cocina. El médico estaba sorprendido. Todo marchaba muy bien, pero no quise hacerme ultrasonido, porque además mi tío era algo celoso. No le gustaba que los médicos me revisaran y esas cosas. Preferí ya no asistir al ginecólogo, y con los consejos de mi madre, fui llevando el embarazo hasta el final, cuando cumplí los 9 meses. Todo estaba listo para el parto. Habíamos contratado a una señora muy buena, que era la partera del pueblo, quien, bueno, ya no me siguió preguntando de la vida que llevaba con mi tío. Cuando llegó el momento del parto, ella asistió a la casa para ayudarme a traer a mi hijo al mundo. Pero como tenía apenas 16 años, me estaba costando demasiado. Habían pasado muchas horas y no podía dar a luz. El bebé era demasiado grande y yo algo estrecha, por lo que mi tío estaba a punto de ir por un médico, hasta que la partera dio la noticia de que ya había nacido el bebé. En ese momento sentí un fuerte dolor y un silencio sepulcral invadió el cuarto donde me encontraba tendida. La partera veía al bebé con mucho asombro. Se quedó inmóvil y cuando pregunté qué pasaba, ella no decía nada. En ese momento se acercó mi tío, haciendo una expresión de horror, lo cual me alteró demasiado. Y al levantarme toda adolorida, miré al bebé y no lo pude creer. Este estaba deforme en su carita. Tenía unas orejas picudas y sus encías estaban por fuera de su boquita. Exclamé de horror porque no podía creer que mi bebé hubiese nacido deforme. Parecía un pequeño monstruo. La partera estaba tan asombrada que no dijo una sola palabra mientras me limpiaba. Yo comencé a llorar desconsolada porque no comprendía qué estaba sucediendo. Si nunca tomé nada en el embarazo que le pudiera hacer algún daño. Conforme pasaban las horas, llegó un médico para revisar al niño. Cuando el médico lo miró, también hizo una expresión de asombro, porque nadie entendía qué había pasado, y se lo llevaron al hospital para hacerle algunos estudios. Días después, me regresaron al bebé, pero ni siquiera me daban ganas de amamantarlo. Es que en verdad parecía un pequeño monstruo. Tiempo después, mi tío recibió los resultados de los estudios, pero solo dijo que todo estaba bien y no entendía por qué había nacido de esa manera. Después de tiempo, nadie encontró la razón de la deformidad,
porque al parecer todo salía normal. En ese momento ya no quería al bebé. Me daba mucho miedo hasta estar cerca de él, porque siempre que intentaba cargarlo, no soportaba mirarle ese rostro deforme. Sus ojos me hacían sentir mucho miedo, y no supe por qué comencé a sentir que alguien más siempre estaba conmigo al encontrarme yo sola. Con el paso de los días, me tuve que resignar a tener al bebé. Sin embargo, un día cuando desperté, este no se movía de su cuna. Parecía estar dormido, pero no respiraba y tenía los cachetes morados. De inmediato nos fuimos al hospital, donde el médico nos dijo: «Lo siento, está muerto». De alguna manera, no era que me hubiese alegrado por la muerte de mi propio hijo, pero creía que era mejor así, porque seguramente le iba a esperar una vida de sufrimiento por su horrible apariencia. Después de sepultarlo, quedé muy dolida. La verdad, sí deseaba ser madre. Por otro lado, mi tío me dijo que volviéramos a intentarlo, y después de 3 meses, quedé nuevamente embarazada. Ambos nos alegramos de la noticia. Cuando fui al médico, este dijo no ser el momento, porque apenas había dado a luz unos meses atrás. Pero de todos modos, el bebé ya estaba en mi vientre, y no nos quedaba más que esperar. Con el paso de los meses, mi tío nuevamente puso enfrente de mí aquella imagen de la Santa Muerte. Cuando la vi, sentí como una extraña sensación de energía que invadió todo mi cuerpo. Era como miedo, porque no me gustaba tenerla de frente. Él se hincó, murmurando unas palabras en voz baja, que la verdad no entendí qué decían, pero después de terminar, la volvió a guardar en una caja de madera, con flores y algunos juguetes de barro. Tiempo después, comencé a escuchar como pequeños murmullos en la casa durante el día, y yo me encontraba sola, porque mi tío trabajaba en la ladrillera. También oía cómo las puertas se abrían solas de los cuartos, y cuando me asomaba no había nadie. Esos acontecimientos comenzaron a provocarme mucho miedo, pero después se me olvidaba con ver los avances de mi embarazo. En ese tiempo tampoco quise ir al médico, porque bueno, como ustedes saben, mi tío no le gustaba que nadie me viera, y mucho menos me tocara. Por lo regular en la clínica había doctores, mientras que únicamente una mujer era la enfermera, y hasta cierto punto me sentía incómoda con los médicos hombres. Dejé pasar el tiempo. Según mi tío, decía que debía confiar, porque esta vez sí tendríamos un hijo normal. Entonces dejé de pensar en la experiencia pasada, y el tiempo corrió durante el embarazo. Cuando salía de casa, los vecinos comenzaban a murmurar a mis espaldas, como siempre. Hasta el padre de la iglesia se acercó para hablar conmigo, para pedir confesarme. En ese momento, hice lo que él me dijo, y le conté que era la mujer de mi tío. Dios mío, pero si eres una niña. Se equivoca. Ya soy una mujer, y pronto seré madre. Le dije saliendo de la iglesia. A decir verdad, no le cayó muy bien la noticia al padre de la iglesia, pero no me importó, porque vivía feliz al lado de mi tío. Era un hombre que me quería, y yo a él. Cuando ya estaba a punto de nacer el bebé, me acuerdo de que mi madre estaba conmigo. Los dolores me vinieron, y ni tiempo me dio de llamar a la partera. Todo fue demasiado intenso y rápido. En pocos minutos, ya tenía la cabeza del bebé entre mis piernas. En ese momento iba llegando mi tío. Al ver el trabajo de parto, se acercó a ayudarme, porque sin esperar pegué un fuerte grito, y el bebé ya había nacido. «No puede ser», exclamó mi madre al sostener al bebé con una manta. Cuando se acercó mi tío, puso una expresión de sorpresa.
y enojado azotó la puerta saliendo del cuarto. No entendía qué estaba pasando. Entonces, como pude, me levanté de la cama. La sangre aún escurría entre mis piernas, pero no me importaba nada. Deseaba saber qué estaba sucediendo. Mi madre no dejaba de ver al niño, pero cuando al fin me lo puso en mis brazos, una lágrima se derramó en mis mejillas. El bebé había nacido también con una malformación. Tenía las extremidades pequeñitas, como si no se hubiesen desarrollado, y su cabecita estaba como en forma de pera. Al verlo sentí mucho dolor. No podía creerlo. Era mi segundo bebé que no nacía bien. Cuando llegó mi tío, ya casi de muy noche, me dijo que yo no servía para darle hijos, y él deseaba tener muchos. Sin embargo, como yo era su mujer, decidió quedarse conmigo, con la condición de darle un hijo, pero sano. Mi tío exclamó enfrente de mi madre que quería un hijo. En ese momento salieron los dos del cuarto, y cuando mamá regresó, tomó al bebé y nunca volvió. Para mí era un alivio, porque no deseaba lidiar con un niño así. Yo quería un bebé normal como los demás, y no sabía por qué no podía tenerlo. Tiempo después, tuve 3 abortos espontáneos. De ninguna manera pude tener otro hijo. Entonces mi tío comenzó a cambiar demasiado conmigo. Me trataba muy mal y llegaba de tarde del trabajo. En sus días de descanso, se iba a emborrachar, gastándose todo el dinero. Había veces en que no tenía ni para comprar 1 kilo de tortillas. Los días se volvieron un infierno, pero no podía dejar de querer a mi tío. Era como una obsesión permanecer a su lado. A veces me golpeaba estando borracho, pero yo le perdonaba todo, con tal de no dejarlo ir, porque en ocasiones decía que estaba harto de mí por no servirle como mujer. Me sentía entonces la mujer más desdichada del mundo. Quise complacerlo como en un principio, y hasta lo buscaba en la cama, pero a él ya no le importaba estar conmigo. Sin embargo, en una ocasión en que logré que tuviéramos intimidad, estaba medio ebrio, y tiempo después me enteré de un embarazo. Esta vez no le dije nada, porque me prohibió salir embarazada nuevamente, pues no le gustaba lidiar con mis abortos. Él me dijo que no quería más monstruos. Al pasar los días, todo iba bien. No aborté y después de 3 meses fui al médico. Tenía una medalla de oro, la cual era de mi bautizo. Entonces la vendí para conseguir unos centavos y poder saber si mi bebé estaba bien. Allí el médico me hizo una entrevista porque ya me conocía. Le conté entonces todo, y principalmente que era la mujer de mi tío. El médico, cuando me escuchó, se quedó muy sorprendido, y de inmediato me mandó a hacer unos estudios. Ahí se dio cuenta que los genes del bebé traían algo nuevamente. No nacería normal una vez más, y eso me rompió por completo. Sin embargo, recordé que no sabía nada del bebé anterior. Ya habían pasado unos 2 años. Mi madre jamás me buscó, y no sabía a dónde se había ido. En esos momentos quería llorar, pero tampoco podía decirle a mi tío. Este sería capaz de matarme, pues fue muy claro cuando me dijo que no quería más hijos conmigo. Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida. Con tan solo 18 años, me fui de la casa, abandonando a quien fuera el único hombre en mi vida. Le dejé una nota, diciendo que me iba porque nuevamente estaba embarazada. Cuando salí del pueblo, no sabía a dónde ir. Tampoco tenía dinero. Caminé después de bajar del autobús. Apenas si pude comprarme un pan, pues tenía mucha hambre. Horas después, me quedé sentada en la banca junto a un parque, donde habían columpios y una vieja resbaladilla.
Ahí contemplé a unos niños jugar, imaginando al mío de la misma manera. Entonces una voz me interrumpió. «¿Estás bien, muchacha? Mírate, tienes el rostro blanco como un papel». La verdad, no me sentía bien. La mujer me tendió la mano, y hasta la fecha le estoy muy agradecida. Al verme desprotegida, ofreció acogerme en su casa. Me quedé con la señora Amalia. Ella vivía sola. Dijo nunca haberse casado, y al ser hija única de madre soltera, se quedó completamente sin nadie. Ella me cuidó durante el embarazo. Le ayudaba con el quehacer de la casa y a atender su puesto de quesadillas. Le conté toda la historia de mi vida, y cuando supo lo de la Santa Muerte, ella pensó, o más bien estaba segura, de que ella no nos hizo un favor. Más bien nos estaba castigando a mi tío y a mí. Quizás por ser de la misma sangre. Eso nunca lo supe, y tampoco la señora quiso decirme. Debes continuar y olvidar el pasado. Ella insistió. Entonces pasaron los meses, y cuando nació mi hijo, nuevamente tenía algo anormal. Esta vez tenía labio leporino. Sin embargo, así lo amé desde un principio, y cuando lo tuve en mis brazos, desde el primer momento lo amé demasiado. Él se quedó conmigo. Fue creciendo conforme pasaron los días, y hasta la fecha vivimos en la casa de la señora Amalia, que es como su abuela. Ella me ayudó mucho. Logré continuar la escuela abierta, y al tener un estudio más, pude conseguir un buen trabajo. Por ahora tengo mi propio negocio de una papelería frente a una escuela grande. Me va muy bien. Mi hijo creció y tiene 10 años. Y esta vez no me di por vencida. Junté dinero para poder atenderlo, y afortunadamente los médicos lo operaron. De mi tío nunca volví a saber, al igual que mi madre. Aunque de alguna manera, sé que cometí un gran pecado al ser la mujer de mi propio tío. Pero en ese momento no sabía de las consecuencias que me traería ese momento cuando pensé que estaba enamorada de él. También quisiera advertirles que nunca le pidan un favor a la Santa Muerte. Luego no se sabe cómo tendrás que pagar.